¿Está preparado para la palabra? Bien, entonces como siempre decimos, bienvenidos a un nuevo encuentro con la palabra de Dios. Y en esta tarde quiero seguir hablando un poco acerca de liberación, de rompimiento de maldiciones y de cómo las maldiciones pueden, hoy en día, aún nosotros estando en Cristo, afectar nuestras vidas. Habíamos leído y vamos a leer una vez más nuestro versículo principal con el cual comenzamos estas enseñanzas. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Padre, te pedimos que tu palabra nos hable a todos los que estamos aquí reunidos y a todos aquellos que nos están viendo y nos verán a través de las redes, allí donde tu palabra llegue, Señor, en el vivo, en el directo y en el diferido y en las repeticiones que haya, haga aquello para lo cual tú la estás enviando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ayúdanos, Espíritu Santo, y guíanos a toda justicia y verdad. Amén. Dice así Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén y amén. Denle un buen aplauso a la palabra del Señor. Escoge la vida para que vivas tú y ¿quién más? ¿Tú qué? Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Porque la bendición va para adelante, va para adelante. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo no escojo la bendición, si no escojo la vida? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dios me da tiempo? ¿Tengo tiempo para escoger? ¿Puedo tomarme todo el tiempo del mundo para escoger? En realidad, no. No tienes todo el tiempo del mundo. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto que pasa, estás desperdiciando parte de tu vida. Porque lo contrario a escoger la bendición es escoger la maldición, es escoger la muerte. No en una forma directa, es que no, yo elijo la maldición. No, deme la maldición. O me quedo con la maldición. Leíamos hoy en San Juan 3, 16 al 20, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y entonces el tema es que en Él cree es salvo, no es condenado. Pero el que no cree es condenado, porque no ha creído a la verdad. ¿Y cuál es la razón de todo esto? La razón es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras sean manifiestas. Es decir, las personas al no escoger a Jesús se pusieron bajo condenación y bajo maldición. Bueno, maldición, ¿qué tipo de maldición? ¿Qué tipo de condenación? En el caso de no recibir a Jesús es condenación eterna, es muerte eterna, es separación eterna de Dios, es lago y fuego y azufre y todo el mal que usted se imagine por la eternidad de la eternidad. Tan duro es, tan duro es. Pastor, yo no lo creo, ustedes los evangélicos vienen con ese cantito, pero yo creo en otra cosa. Cree lo que quieras. Cuando partas de este mundo, te vas a encontrar con la realidad. Pastor, ¿y si usted está equivocado? Y vivió toda su vida como un cristiano, guardando mandamientos, y no hay nada, no me pierdo nada. Pero si hay todo lo que nosotros creemos en la Biblia, vos te perdés todo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos da la certeza a nosotros? Nuestra fe en Dios y en su poder. Este pueblo de Israel, que salió de la cautividad,
conoció el poder de Dios, como nosotros hemos conocido el poder de Dios cuando vinimos al Evangelio. Ellos sabían que Dios era real, que era un Dios verdadero, un Dios que hacía milagros, un Dios que los sacó de la cautividad, que mandó las plagas sobre Egipto, que los protegió, que abrió el Mar Rojo, que destruyó el ejército de Faraón, un Dios que les dio maná, comida del cielo. Pero si nosotros vamos por un instante a Deuteronomio 28, un poquito antes, y esto tiene que ver con la elección que las personas tenían que hacer. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán, presta atención, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué va a pasar con las bendiciones? Van a venir sobre ti y te alcanzarán. Denle un aplauso, te van a alcanzar. Te van a alcanzar, van a llegar a ti. Tú caminas por la vida, pero las bendiciones vienen a tu vida, te alcanzan. Y ahí luego sigue con todas las bendiciones hasta el verso 14. Pero después el verso 15 nos da la otra cara de la moneda. Y el verso 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué va a pasar con las maldiciones? También te van a alcanzar. En algún momento de tu vida, en distintos momentos, las maldiciones te irán alcanzando. ¿Por qué? Por rechazar lo que Dios dice en su palabra. Usted me dirá: pastor, bueno, nosotros no vivimos bajo el pacto de la ley. Exactamente, no vivimos bajo el pacto de la ley, pero la ley fue dada para que conozcamos la verdad de Dios, lo que está bien y lo que está mal. O sea, no es lo que yo creo que está bien y lo que yo creo que está mal. No, es lo que la Biblia dice que está bien y lo que la Biblia dice que está mal. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese cómo el ser humano cambia todas las cosas. Sin ir demasiado lejos, la ley de género. Ahora es cómo te percibes. Si yo un día dijera: me percibo una mujer, a partir de ahora soy la pastora Miguelina. Usted tendría dos opciones. No, pastor, déjese de bromar, usted es un hombre. O sí, pastora. Y quizás tendría miedo usted de contradecirme, porque la ley de género dice que uno puede elegir lo que quiere ser. Otro día vengo y le digo: ¿sabe qué? Ahora yo soy chino, así que comiénceme a decir el chino Miguel. Pastor, usted de chino no tiene nada. ¿Cómo que no? Yo me percibo chino. No, pastor, usted no es chino. No puedo ser chino, pero sí puedo ser mujer. ¿Cómo es esto? ¿Quién me lo puede explicar? Así estamos en este mundo. El aborto para el mundo no es pecado, tampoco es un homicidio, tampoco es matar a un inocente y tampoco es matar a una persona. En algunos países se autoriza el aborto aún hasta momentos antes de parir. Y si por ahí en un aborto nace vivo, lo matan. Porque en definitiva lo que están haciendo es abortar. Pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Y acá no se está matando un feto, ni un pedazo de carne con ojos, ni con órganos. Es una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, al cual se le dice: vos no vas a venir al mundo porque yo no te quiero en este mundo.
Y esa potestad la tiene Dios nada más. Sin embargo, al hombre se le ocurrió dejar de lado a Dios. Sacamos a Dios de las escuelas, lo sacamos de los juzgados, lo sacamos del gobierno, lo sacamos de todos lados. Y nosotros nos arreglamos solos. Ponemos nuestras leyes, vivimos a nuestra manera y luego nos quejamos de cómo está el mundo. Y queremos controlar algo que se nos escapó de las manos y que no tiene remedio. ¿Y por qué no tiene remedio? Porque está en contra de la voluntad de Dios y porque el mundo entero está bajo maldición. Uno de los motivos más grandes que existen para que, digamos, nuestro mundo argentino, por llamarlo de una manera, sudamericano, aquellos que venimos de descendencia de españoles, de portugueses, ¿no? Y de lo que es la Europa católica, arrastramos maldición. Y todas estas personas vinieron arrastrando maldición. ¿Cuál es esta maldición que vinieron arrastrando y que de alguna manera nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos nos han heredado? Y esto se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versos 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vivimos en un mundo, en una sociedad, y venimos, la mayoría de nosotros, de familias que han aborrecido a Dios. Y cuando tenemos un recuerdo de un abuelito, de una abuelita o de nuestros padres, que eran muy religiosos, que tenían sus estatuas, sus vírgenes, sus santos, ¿no? Todas estas cosas, y decimos, el abuelito, la abuelita, ellos eran creyentes. No del que le gusta a Dios, no del que Dios aprueba. Eran idólatras. Eran idólatras. Muchos de nosotros también fuimos idólatras. Y bueno, ahora estamos en Cristo. Y dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición. Pero sucede que nuestros padres, nuestros abuelos, hicieron cosas. Fueron a la iglesia católica, adoraron santos, vírgenes, fueron a brujos, fueron a curanderos, a hechiceros, tuvieron otras creencias, espiritismo. Algunos de los creyentes de hoy en día anduvieron involucrados en la Umbanda, en la macumba, en la magia, en el curanderismo, buscando ayuda espiritual, y eso produce ligaduras, ataduras. Llevar a nuestros hijos a curanderos, a curanderas, aunque sea para que le curen el mal de ojo, el empacho. Eso es contra Dios, contra su palabra. Más si alguno de nuestros antepasados anduvo en estas cosas, de alguna manera todo esto es como que viene en nuestra línea sanguínea. Viene como una maldición. Los espíritus inmundos, ¿qué es lo que hacen? Aprovechan esto para atacar la línea sanguínea. Cuando nosotros miramos las maldiciones de Deuteronomio, después como deber usted puede poner
en su Biblia y busca Deuteronomio 28 a partir del verso 15 y empieza a leer las maldiciones. Una de las maldiciones es: maldito el fruto de tu vientre. ¿Y qué es el fruto del vientre? Los hijos, ¿sí o no? Así que la desobediencia trae maldición. Y pastor, ¿qué hago yo ahora con todo esto? Bueno, lo primero, usted ahora está en Cristo, ¿sí o no? Una de las cosas que funciona es confesar nuestros pecados. Sí, confesar nuestros pecados. Si anduvimos en brujería, en hechicería, si practicamos un aborto, si participamos, si empujamos a alguien en un aborto, si aconsejamos un aborto, somos partícipes. Si prestamos, regalamos o dimos dinero para un aborto, somos partícipes necesarios o influyentes. ¿Qué pasó con nuestros pactos, con el Gauchito Gil, con San la Muerte, con los santos, con nuestras devociones? ¿Dónde quedó todo eso? ¿Se rompió o no se rompió? Con los pecados, con nuestros pecados que ofenden a Dios, que van contra la ley, con los pecados de nuestros padres, abuelos. Cada uno de nosotros tenemos 30 antepasados que pueden haber afectado nuestras vidas. Y eso independientemente si lo hemos conocido o no. Todos tenemos 2 padres, aunque no hayan vivido con nosotros, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, ¿sí o no? Son 30 personas. Dios visita la maldad de los que la aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Pastor, ¿qué pasa conmigo? Bueno, ¿usted está en Cristo? La maldición se corta. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Lo está creyendo? Pero a veces hay cosas. A veces hay maldiciones, como la maldición, por ejemplo, de la reconstrucción de Jericó. Josué había proclamado una maldición sobre quien reconstruyera Jericó. Y esa maldición iba a caer sobre el primogénito y sobre el menor de los hijos de quien construyera. 500 años después, un hombre más o menos, unos 500 después, reconstruye a precio de la vida de su primogénito y de su hijo menor. Ambos murieron. Pasaron 500 años. Esa maldición que fue soltada estaba en el aire. Usted no sabe el daño que hizo su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo o su papá. Y vamos a este punto. Supongamos, porque nosotros no conocemos la historia, toda la historia de nuestros padres y abuelos y bisabuelos, pero el daño que hicieron y las maldiciones que a lo mejor cosecharon, maldiciones por sus actos, maldiciones que otra gente le hizo a ellos por cosas que ellos hicieron, ¿no? ¿Cuál es la más común de las maldiciones? Cuando alguien te pide prestado dinero o le prestas y no te lo quiere devolver, se hace el sonso o te dice que no te va a devolver y no tiene ninguna intención. ¿Cuál es la maldición que se le echa a esas personas? ¿Alguien sabe? ¿Le digo? ¿Quiere que le diga? Ojalá te sirva para remedio. Sí, ojalá le sirva para remedio. Es una maldición que echamos. Ojalá que le sirva, ojalá que te sirva para remedio. Estamos declarando con esto una maldición de enfermedad sobre esa persona. Ahora la palabra nos dice también en Proverbios 26, en la segunda parte, así la maldición nunca vendrá sin causa. Para que venga una maldición tiene que haber una causa. Pero ¿qué pasa con la maldición? Cuando yo maldigo a alguien también. Ahora, la otra es, yo soy el que maldice a una persona. Ojalá que te sirva para remedio, ojalá que te vaya mal, eso, ojalá que nunca seas feliz. Y pasa muchas veces en los despechos, ¿no?
cuando hay una relación sentimental y de noviazgos ya se iba para el lado del matrimonio y se corta todo, o hay un divorcio, una separación, un abandono. Es la maldición más grande, ojalá que nunca sea feliz. Y ahí a veces las madres, las suegras, son especialistas para mandar ese tipo de cosas, ¿no? O ir a brujas, quiero que hagas un trabajo para que mi hijo le vaya mal, para que la deje a esa, o para que mi hija deje a ese vago. Pero el amor que se tienen es más fuerte. Y es como que siguen, pero ahí hay una maldición, que le vaya mal, que se dejen. No se dejan, pero siempre están a punto de divorciarse y separarse, ¿sí o no? ¿Se ha dado cuenta en familias donde el alcoholismo va de generación en generación? ¿O donde la promiscuidad va de generación en generación? ¿O el adulterio se repite generación? ¿O el divorcio, recasamiento, recontracasamiento? Hay hombres que tienen hijos con 5 o 6 mujeres, hay mujeres que tienen hijos de 3, 4 maridos. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué pasa con todos esos hijos, con todas esas familias que viven todo eso? Y están los pecados. Y luego uno, claro, dice, yo vengo a Cristo. Y me entregué a Cristo. Pero ¿por qué me siguen pasando las cosas que me pasan? ¿Por qué? ¿Dónde está la raíz? A veces no podemos darnos cuenta porque no conocimos a las personas. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos dé sabiduría. Y cuando, por ejemplo, algo se repite de generación en generación en nuestras familias, es porque algo está andando mal. Cuando el abuelo muere de cáncer, tu papá muere de cáncer, tu tío muere de cáncer, tu hermano está haciendo tratamiento de cáncer, algo tiene que ver que ese cáncer ande en la familia. Recuerdo que hace unos años atrás tuvimos un caso de una persona que vino a la iglesia, una situación bastante complicada, pero que la maldición venía por la rama del padre, no de la madre. Descubrimos que venía por la rama del padre, porque hubo una enfermedad que tuvo el padre y luego esa enfermedad estuvo en uno de sus hijos y ese hijo vino a la iglesia con su pequeño hijo y su pequeño hijo tenía esa misma enfermedad, pero resulta que ese hombre joven que vino con su hijo que tenía la enfermedad tenía un hermano o un medio hermano que era de su mamá, pero que era de otro padre. Ese no tenía ninguna enfermedad. Y tenía otro hermano que era de su mismo padre y ese ya estaba afectado por la enfermedad. Así que venía viajando por algo que tenía que ver con los antepasados de su padre. ¿Vamos entendiendo? De los 32, de los 30, 15 son del lado de papá y 15 son del lado de mamá. ¿Qué sabemos? Porque a veces nos centramos nosotros, o ni siquiera nos centramos, nos despreocupamos de las cosas que nosotros hicimos. Y creemos que, bueno, ya está, pero cuando el Espíritu de Dios trae a nuestra mente el recuerdo de algo, no es para avergonzarnos, sino para que nosotros hagamos una oración. ¿Cuál es esta oración? Señor, te pido perdón por este pecado específico que ahora estoy recordando. Y te pido que me desates y me desligues de la maldición de este pecado y de las consecuencias hereditarias. Y desato mi vida. Y si tienes hijos, desato a mis hijos, desato a mis nietos si los tengo, y si no tengo hijos, y desato a las generaciones que vendrán después de mí en el nombre de Jesús. Hay personas que dicen, yo no creo en esto, pastor. Bueno, no hace falta que lo creas, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Las personas creían. Hubo una pregunta que hicieron los discípulos a Jesús
con un hombre que había nacido ciego. Y la pregunta fue muy sencilla. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él naciera ciego? Mire qué pregunta tonta. Porque el hombre nació ciego. ¿Quién peca antes de nacer? Nadie, ¿verdad? No podés pecar antes de nacer. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que este hombre naciera ciego? Él nació ciego. Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se muestre en él, porque Jesús iba a hacer un milagro. Jesús no quiso ahondar en el tema, no quiso entrar en la polémica. Pero Jesús dijo, esta es la situación, pero esto ahora es para la gloria de Dios. Yo quiero decirte algo en esta tarde. Hay cosas que van a ser en este momento para gloria de Dios. No digo que todas las enfermedades, no digo que todas las situaciones tengan que ver con una maldición. Las enfermedades también vienen por nuestros hábitos alimenticios, ¿sí o no? Son la consecuencia de lo que nosotros comemos o de lo que nuestros padres nos hicieron comer o nos dieron de comer. Usted sabe, hay chicos muy especiales que dicen, esto no quiero, esto no quiero, esto no quiero. Mi mamá siempre decía, esto es lo que hay. ¿Y sabe qué? Se comía lo que hay. Y cuando mi mamá me daba a elegir, el menú no era muy amplio. Y siempre me daba a elegir entre las dos cosas que había en casa. Pero usted vio como son muchos chicos. Quiero pati, quiero pancho, quiero galletita, quiero esto, quiero el otro, quiero... Y todo lo que quieren es todo malo para la salud. Y luego crecimos y seguimos comiendo de la misma manera, y luego viene el colesterol, los triglicéridos, y viene la diabetes, y le echamos la culpa al diablo. Y no es, tampoco es una maldición generacional, sino es un mal hábito alimenticio. Así que muchas enfermedades son culpa nuestra, hay que pedirle perdón al Señor por no haber cuidado el templo del Espíritu Santo. Vamos a empezar por ahí. Es pedirle al Señor sabiduría y hacer el esfuerzo de no seguir comiendo lo que me hace mal, por un lado. Pero también Jesús le dijo a un hombre, mira que has sido sanado, no peques no peques más para que no te venga algo peor. Quiere decir que el pecado también abre la puerta a las enfermedades, directamente, ¿sí o no? Y él le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Pero ¿qué hago yo ahora con lo que sí es algo hereditario? Y tengo que batallar en esa área. Tengo que desatarme, desligarme. Tengo que investigar cuáles fueron las enfermedades que llevaron a la muerte a mis padres o a mis abuelos, si lo puedo saber. Cuáles fueron las enfermedades, las dolencias que afectaron a mis padres o a mis abuelos cuando ya fueron hombres grandes, adultos, mayores. Y entonces, Señor, si uno murió de cáncer, me desato del cáncer, de todo espíritu de enfermedad de cáncer, de todo demonio. Si murió por diabetes, me desato de toda diabetes en el nombre de Jesús. Si murió de ataque cardíaco, me desato en el nombre de Jesús. De toda enfermedad del corazón, de todo ataque cardíaco, Señor, renuncio, quiebro, me desato, me desligo. Y a veces de nuestras palabras. Hay gente que dice, yo sé que me voy a morir joven. Y llega un momento que ya está grande. Desatate de eso porque si no te vas a morir joven. Pastor, ¿puede ser así? Las palabras tienen poder. Y mucho poder. Por eso Jesús, ¿se acuerdan en la enseñanza donde el Señor dice, bendecid y no maldigáis? ¿Por qué dice el Señor, bendigan y no maldigan? Porque la maldición es como un boomerang, termina volviendo en algún momento. Pastor, ¿cómo puede ser eso? Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Y si siembras escasamente, ¿qué va a pasar? Vas a cosechar escasamente. Pero hay gente que maldice a todo el mundo, o sea, maldice con abundancia y abundantemente. ¿Qué va a cosechar esa persona? Abundancia de maldiciones. Tengo que desatarme.
nuestros enojos, nuestros desencantos con la gente, nuestros despechos sentimentales, las traiciones que hemos sufrido, el enemigo se encarga de poner dentro nuestro sentimientos, emociones, raíces de amargura, resentimientos, deseos de venganza, odio, hasta el homicidio, deseando para las personas la muerte. Ojalá que te mueras, ojalá que se muera. Todo se paga en esta tierra, vas a ver cómo vas a sufrir como un perro, vas a morir como un perro. Y si la persona no está en Cristo y no está cubierta, no hay paraguas contra la maldición, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa del que profiere la maldición? Está sembrando. Entonces, una de las cosas que también tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios por todas las maldiciones que hemos echado. ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántas cosas uno va descubriendo? Porque el mundo espiritual funciona con leyes espirituales. Y esto de las maldiciones es Dios mismo que dice en Génesis 12:3. ¿Cuál es la promesa que le hace Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Y maldeciré a quién? A los que te maldigan. ¿Quién se va a encargar de maldecirlos? Por eso el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago, no tienes que vengarte tú. Dios se encargará. Por eso también dice que la maldad alcanzará al malo. No se puede escapar de la maldad, tarde o temprano te alcanza. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque a veces decimos, bueno, yo ya estoy Cristo, Cristo me hizo libre, está todo bien. Sí, bárbaro. Pero ¿y qué de la mochila? No, pero el Señor se llevó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Sí, decirle eso a los demonios. Que ellos primero son desobedientes, son rebeldes. Van a tratar de no sujetarse, van a ser oídos sordos. Y muchas veces los demonios dicen, yo nunca le escuché arrepentirse, yo nunca le escuché pedir perdón por esto. Por eso cuando usted se arrepiente de algo que hizo y confiesa su pecado, normalmente uno confiesa en privado, ¿sí o no? Y en privado, Señor, te arrepiento porque hace 2 días juzgué a un hermano, lo condené, tuve un mal pensamiento, decí que le pasaran cosas malas, perdóname, Señor. ¿Qué pasa con nuestros hermanos y hermanas en Cristo que se van de una iglesia? Usted sabe, la gente a veces se va de una iglesia a otra. A veces se van pacíficamente, se van porque, se mudaron, les queda muy lejos ahora, se fueron a otra ciudad. Pero muchos se van porque tuvieron algún problema con alguien o con los pastores y se van maldiciendo, echando maldiciones a la iglesia, a los hermanos, a los pastores, deseando que la iglesia, digamos de una manera mundana, se funda, que la gente se vaya, que la iglesia se cierre, que desaparezca, que no quede nadie. Están echando maldiciones sobre ministros de Dios. Están echando maldiciones sobre siervos y siervas de Dios, sobre obreros, sobre hermanos en Cristo. El Señor dice, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te maldigan. ¿Qué le cae a esa gente? Maldición, ¿sí o no? Les cae maldición. Y luego andan en el Evangelio dando vueltas y yo no sé por qué me pasan todas estas cosas. Hacer pacto con las tinieblas, hacer pactos con curanderos, con brujos, con hechiceros, haber pagado, puesto dinero, pidiendo esas bendiciones o esas liberaciones. Y uno viene a Cristo, se tiene que desatar. Ahora las cosas que yo le hablo por experiencia, no es que yo estoy inventando. Cuando nos ha tocado hacer liberación,
a las personas, nos hemos dado cuenta que había personas que tenían problemas espirituales y que había espíritus y se manifestaron los espíritus en las personas y eran personas cristianas, ya habían recibido a Cristo como Señor, Salvador, algunas tenían algunos años congregando, vinieron a nuestra iglesia, participaron de las reuniones, se manifestaron y a veces en un par de preguntas aparecen cosas que tienen que ver con el pasado, cosas que hicieron, ataduras, ligaduras, pecados, que la persona quizás ni recuerda, pero eso le ha dado asidero a espíritus. Pero cuando la persona confesaba su pecado, la persona era liberada. Nos tocó ministrar a una mujer cristiana de años. Ella ya tenía 3 hijos adultos, de 20 y tantos para arriba. Estuvo casada, en ese momento estaba casada con un hombre. El padre de esos 3 hijos dice: pastor, le tengo que confesar algo. Yo no soy feliz con mi esposo. Estamos casados hace 25 años. Él es un buen hombre, él es trabajador, me ama, me da todo, me tiene como una reina, es un buen padre, no tengo nada que decir. Pero, pastor, en todos nuestros años de casado, desde que nos casamos, yo nunca pude disfrutar en una relación sexual con él. Nunca pude disfrutar. Y tenemos 3 hijos. Y yo no sé qué es lo que pasa, me dijo. Porque esto no es normal. ¿Sabe cuánto? 25 años. Bueno, vamos a ministrar un poco hacia su pasado. ¿Qué cosas pasaron? Hasta que llegamos a algo. Cuando ella estaba de novia con este hombre que era su esposo, ella quedó embarazada. Eran jóvenes. Él quería acomodar un poco más su situación económica para casarse y le pidió que ella se haga un aborto. Ella no estaba muy de acuerdo. Él le dijo: no podemos casarnos, le dio sus razones, le pidió que se haga un aborto. Ella accedió, se hizo el aborto. 2 años después, como el hombre había prometido, se acomodó la situación de él, todo, se casaron y vinieron los 3 hijos. Así que en esa tarde de ministración, ella confesó su pecado de aborto, confesó el resentimiento que tenía por eso que le hizo su novio en ese momento, perdonó eso que le hizo hacer, se fue a su hogar. Cuando volvió dijo: mi vida ha cambiado. Soy libre y soy feliz con mi esposo. 25 años. 25 años. Porque nadie se metió ahí. Nadie llegó ahí. Y nadie creyó que ahí atrás podía haber algo. Esos son ataduras. Y si uno viene de un matrimonio que se disolvió, de un divorcio, uno tiene que desatar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas del divorcio. Señor, mi matrimonio fracasó y me divorcié y Señor, te pido perdón por este divorcio, aunque la culpa fue del otro, de la otra, pero yo ahora desato a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, de todo espíritu inmundo que viene a destruir el matrimonio, la familia.
Y si hay un aborto en tu línea, porque a veces luego hay en los hijos, en los nietos, hay esterilidad. La esterilidad también, de acuerdo a Deuteronomio, es una maldición. Cuando Abimelec quiso tomar a la mujer de Abraham, a Sarai, ¿qué fue lo que pasó? Vino una maldición sobre Abimelec y sobre la casa de Abimelec. Como Abraham había mentido por temor, dijo, es mi hermana, Abimelec le echó al ojo para tomarla por esposa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios castigó a Abimelec y a su casa y vino la esterilidad. Todo el mundo, las mujeres todas quedaron estériles. ¿Qué está pasando? Y seguramente alguna habrá tenido algún aborto prematuro o algo de eso. Y hasta que, bueno, Dios habló. Y entonces el hombre le dijo, ¿qué hiciste? Por poco habrías traído el pecado sobre nosotros tomando yo una mujer que tiene esposo. Ya estaba la intención. Todavía no se había consumado, pero ahí la maldición estaba actuando. A estas cosas hay que tenerles cuidado. Debemos aprender. No, lo que pasa es que es una enfermedad crónica. ¿No escucha usted crónico? ¿Qué significa crónico? Crónico significa que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. ¿Por qué tiene que ser crónico? Ah, pero los médicos dicen que es crónico. Sí, está bien, los médicos dicen que es crónico porque lo tuyo es crónico. Mi pregunta es, ¿por qué tiene que ser crónico? ¿Por qué? ¿Por qué permites que sea crónico? Porque a veces nuestras palabras son eso, dicen esto, no, pero lo mío es crónico. ¿Escuchó a alguien decir eso? Lo mío es crónico. Ya está, te ataste con moño y todo. No, lo que pasa es que yo nunca voy a levantar cabeza. ¿Por qué? Es que no tengo suerte. Yo soy un tipo sin suerte. No, acá olvídate la suerte. En Cristo se habla de bendición. O estás más viviendo bajo maldición o estás más viviendo bajo bendición. ¿Sí? Porque a veces el cristiano vive con maldición y bendición. O sea, una mezcla de las dos. Tiene bendiciones que vienen de Dios y tiene maldiciones que vienen de arrastre, ¿sí o no? Así que las dos cosas. Bueno, las bendiciones bienvenidas sean, pero las maldiciones no las quiero. Señor, si esto no es tuyo, no lo quiero. Hay personas que se enferman y dicen, ¿cómo está? Dicen, no, tengo esto y tengo, diabetes para la gloria de Dios. Suena muy religioso. ¿Tengo diabetes para la gloria de Dios? ¿Qué estás diciendo? ¿Das gloria a Dios? Y entonces yo estaba caminando y gloria a Dios, pisé una baldosa floja, me caí y me esguincé el tobillo. ¿Escuchó usted alguna vez algo así? Parecido. Decir gloria a Dios y contar atrás la desgracia, porque estamos tan acostumbrados a decir gloria a Dios, que entonces pisé una baldosa y me mojé, gloria a Dios. Y para la gloria de Dios vino un auto de atrás y me llevó por delante y me tiró y me dio un golpe, pero para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Y sabe qué hace el diablo? El diablo vas caminando y te pone las patas. Esto es para la gloria de Dios. ¿Y qué hace? Iba caminando, no sé, pero tropecé, no sé ni cómo, pero para la gloria de Dios lo único que hice me rompí un brazo. Y usted escucha testimonios así, ¿sí o no? Acá no, porque los reprendemos enseguida. Enseguida liberación, pero son formas de hablar. Son formas confundidas. Es que usted, pastor, no entiende porque Dios castiga a sus hijos. Es verdad, pero no los castiga como un padre malo, sino como un padre amoroso. Cuando Dios disciplina, cuando Dios
castiga y disciplina con amor. Dios no agarra un machete y te corta un brazo porque tocaste algo que no tenías que tocar. Dios te da un chirlito en la cola y te dice, no se hace. Son dos cosas diferentes, ¿sí o no? A veces nosotros como padres tenemos que castigar a nuestros hijos. Una cosa es castigarlo y otra cosa es darle un sopapo y bajarle un diente. ¿Sí o no? Pero si haces algo así, hay un espíritu de violencia. Entonces tienes que mirar para atrás cómo fue tu papá contigo, cómo fue tu abuelo con tu papá y tu mamá. Hay gente que, mujeres y hombres, son muy duros con sus hijos. ¿Pero sabe por qué? Porque sus padres fueron muy duros con ellos y sus padres fueron muy duros con ellos porque sus abuelos fueron muy duros con ellos. A mí me contaron de un caso donde una mujer ya estaba casada, viviendo con su marido, y vivían, ¿vieron esas casas grandes tipo chorizo de antes? Que viven los abuelos, los hijos, y están todas las casas largas y todos viven en el mismo terreno. Dice, entonces, el abuelo de esta persona le pegó a la mamá de esta persona, estando la mamá casada con un hombre en esa casa. Y después dice, ¿cómo las personas salen golpeadoras? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene esa forma? Esa forma viene de generaciones, de trato duro, de castigo, de encerrarlos, de hacerlos arrodillar sobre maíz, de pegarles con un cinto violentamente. Ya eso pasa de la varita ungida y del cinto con amor, ¿no? De descargar ira, enojo, violencia. Y uno de repente crece y un día un hijo o una hija hace algo y uno le da un chirlo o un cachetazo o un golpe y uno tiene que agarrar y decir, ¿qué me está pasando? Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, ¿por qué hago esto? Mire para atrás. Y si no encuentra nada atrás, presuma de que alguien de su familia quizás fue así. Me desato, me desligo, no me justifico. Hay gente que se justifica, no, pero mi familia somos todos así. Ajá. ¿Y vos qué vas a hacer ahora en Cristo? ¿Vas a seguir como ellos o vas a cambiar? ¿Te vas a desatar o te vas a desligar? ¿Qué pasa con los rencores, resentimientos, faltas de perdón y todo lo que a veces arrastra nuestra familia? Usted vio que en las familias a veces los tíos están peleados, las tías, vio que hay esto, si viene fulano yo no voy porque no le banco, porque no le aguanto, porque me hizo. Y uno está en medio de esa familia dividida, ¿sí o no? Elegí, ¿vas a estar con ellos o con nosotros? Que pastor, usted tiene que elegir. O se va él de la iglesia o me voy yo. Yo no elijo. Ni a vos, ni a él, ni a ella, ni a ellos. Esta es la casa de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué yo tengo que elegir quién se queda y quién se va? Si ustedes tienen un problema, arréglenlo entre ustedes, como dice la Biblia, ¿sí o no? Pero a veces, ¿qué pasa con el participar de los pecados ajenos? Cuando alguien tiene un problema, viene y te cuenta y vos ya haces causa común. Porque te simpatiza la persona, porque tenés una amistad, ya estás juzgando y condenando al otro. ¿Te volvés un juez, sí o no? ¿Y qué dice la palabra? Con la vara con que mides, ¿serás qué? Medido. Tú que juzgas, en la forma en que juzgas, con la dureza con que juzgas, con la parcialidad con que juzgas, serás juzgado. Ley de siembra y cosecha. ¿Qué pasa con las palabras que son, las personas que son de boca suelta? ¿No? Hay una película que se llama Sin Filtro, no sé si alguien la vio, no quiero hablar de películas, pero es interesante porque la persona dice todo lo que piensa y no puede refrenar su boca. Hay gente así en la vida real. No se guarda nada, dice todo lo que siente, dice todo lo que piensa, no se toma ni un minuto. La palabra dice, la blanda respuesta calma la ira, no echa leña al fuego, y la Biblia dice, sin leña se apaga el fuego, y habla, y Jesús dice, toda palabra ociosa que hablemos,
tendremos que dar cuenta de ella, ¿sí o no? No te aguanto más. Me tenés harta, no te soporto más. No te quiero ver más en mi vida. Y después la persona se va, pastor, ¿sabe qué? No me llama, no me viene a visitar. ¿Qué dijiste? No te soporto más, no te aguanto más, te vas de mi vida, no te quiero ver nunca más. El diablo dice, concedido. Es que, pastor, nadie me ama. Todo el mundo me tiene bronca. ¿Cómo sos con la gente? Siembra y cosecha. ¿Cómo fueron nuestros padres? ¿Cómo fueron nuestros abuelos, bisabuelos? Pastor, yo mucho no conozco, pero bueno, ¿hubo idólatras en la familia? Seguro que sí. Seguro que sí. Ah, no, pero tenía una virgencita, un santito. ¡Es idolatría! Pero es que San Peperone. ¿Qué es San Peperone ni que San Peperone? Dejá a San Peperone tranquilo. No, pero lo que pasa que eso es idolatría. ¿Sabe cuántas veces le dije a la gente, no, tenés que tirar todos estos santos, estas vírgenes? No, que me costó un montón de dinero. Tenés que tirarlo. Te estás atando. Es que está tan linda. Tiro todo, pastor, me dijo un hermano, pero una virgen así grandota. ¡Esta no! Me dijo, esta no, esta vino de Italia. ¡Oh! Poderosa la estatua. Así siguió en su vida. Lejos de Cristo. Lejos de Cristo. Alejado de Dios. Sufriendo enfermedades, sufriendo dolencias, padeciendo, perdiendo todo su dinero. Pero arrepentirse, la culpa siempre era de los demás. Él nunca hizo nada. Y esas consecuencias luego vienen sobre sus hijos. ¿Qué? Los hijos heredamos, lamentablemente. Las cosas malas. Cuando usted hereda una casa, cuando usted hereda un auto, un campo, lo que sea, una cuenta bancaria, ¡ah, qué lindo! Pero también heredamos maldiciones, generaciones. Vienen en el combo, ¿no? Todo lo que era de él ahora es tuyo. Y cuando hay hermanos y hermanas, se reparte entre todos. Y le toca un poquito a cada uno. Un poquito a cada uno de maldición, de desgracia, de condenación. Pero estamos en Cristo, amén. Y en Cristo hay libertad. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad que hará con nosotros, nos hará libres. Esto es muy sencillo, es descubrir algo, renunciar, desatarse, desligarse, pedir perdón y echarlo de nuestras vidas. ¿Qué le parece si oramos? ¿Se quiere poner de pie y vamos a orar? Hoy nos vamos a llamar al altar, vamos a estar orando, usted desde su lugar, con los músicos desde acá arriba. Vamos a hacer un poco de lo que se llama guerra espiritual. Funciona cuando usted lo hace con fe y cuando usted abre su boca. Así que cuando yo diga renuncio, usted diga renuncio. Me desato, diga me desato. Me desligo, me desligo. Y si mientras vamos orando, en algún momento usted recuerda algo en su mente, diga, de esto también me desato y de esto me desligo. Y usted se va a su casa y usted por ahí se acuerda de algo. Señor, te pido perdón por esto, te pido perdón por los pecados de mis padres, de mis abuelos. Señor, yo no quiero ser como de ellos, me desato, me desligo. Quiebro esta maldición que tiene que ver con el temperamento, con el carácter, con el hablar. Si la pobreza persigue tu familia, hay un espíritu de ruina, de pobreza, y viene viajando de los abuelos, los padres, sobre tu vida, sobre tus hermanos, sobre tus primos, ahí está en la familia, alguien echó una maldición, hay una maldición, hay algo que viene, que está relacionado también, por supuesto, con las maldiciones de Deuteronomio 28, las maldiciones en el campo, en la ciudad, en todo lo que emprendas, en todo trabajo que metas mano. Hay que desatar todo eso.
Y a veces por ahí uno ya es grande y dice, bueno, pero yo no tuve suerte, a mí me fue mal, no pude prosperar, veo a mis hijos que están luchando, que no pueden levantar cabeza. Señor, los bendigo, los desato de esa maldición que estuvo sobre mis padres, que estuvo sobre mí. Yo ya no lo quiero ni para ellos, ni para mis nietos, ni para mis bisnietos, ni los tatarabuelos, ni ninguno que venga después. Esa es la forma de batallar todo esto. Si hice algo malo, pido perdón, me desato, me desligo. Si algo me ató en mi mente, en mi corazón. A veces hay patrones en la familia, tenemos parientes depresivos, mamá depresiva, abuela depresiva, tíos, tías depresivos, primos depresivos, hermanos depresivos. Y eso pasa a los hijos, a los nietos, y ahí están empastillados con medicamentos. Son cosas espirituales también. Me desato, no lo quiero, me desligo. Personas que en la familia pasan por loqueros. Sí, pasan temporadas en neuropsiquiátricos, en loqueros, metidos allá adentro, empastillados, encerrados. Andan bichos saltando. Se meten. No los quiero. Algunos dicen, vas a terminar como tu papá. Sos igual que tu papá. No, no soy igual que mi papá. Yo elijo ser igual, parecido a Jesús. No a mi papá, no a mi mamá. En lo bueno, en lo que hay de virtud, sí. Pero en lo que no hay virtud, en lo que no es bueno, no. No lo quiero. Oramos, ¿qué le parece? Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta hora y nos unimos aquí en la iglesia. Y nos unimos a todos aquellos que están a través de las redes conectados, aquellos que se conectarán en el diferido para orar, Señor, a ti. Primeramente, queremos pedirte perdón, Señor, por el pecado más común, el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría que estuvo sobre nosotros antes de Cristo, sobre nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Señor, pedimos perdón por tanto tiempo de idolatría de nuestros antepasados. Pedimos perdón, Señor, por haberte rechazado. Señor, pedimos perdón por la atadura, ligadura, los pactos con el ocultismo, con la brujería, con la hechicería, con la macumba, con la ubanda, con la quimbanda, con la magia, con la adivinación, con el tarot, con las cartas, con los horóscopos, con las mancias y las magias que hemos leído y que hemos aprendido, por las prácticas de curanderismo. Señor, pedimos perdón por nosotros mismos, por haber llevado a nuestros hijos a curanderos, pero también pedimos perdón por los pecados de nuestros padres que nos llevaron a curanderos, a curanderismo, que nos ataron y nos ligaron a esas personas que practicaban el curanderismo. Te pedimos perdón, Señor. Nos desatamos y nos desligamos. Señor, por los pecados sexuales. Señor, por aquellos pecados que tienen que ver con el adulterio, con la fornicación, con la promiscuidad, con la prostitución. Señor, con la fornicación, con la homosexualidad, con el lesbianismo, con el bestialismo, con las orgías, con las borracheras, con las drogas. Señor, el pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, los nuestros. Pedimos perdón. Señor, con aquello que tiene que ver con el desvarío, con la locura, con las enfermedades mentales que tuvieron, Señor, nuestros antepasados y que ahora quieren venir sobre nosotros, Señor, nos desatamos, nos desligamos, renunciamos en el nombre de Jesús a todo esto. Señor, a esas enfermedades crónicas, recurrentes, que una y otra vez vienen a nosotros. Señor, a esas enfermedades de muerte que acabaron prematuramente con la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, cánceres, tumores malignos. Señor,
esas enfermedades que destruyeron los cuerpos, los bronquios, la metástasis, todas esas enfermedades, Señor, que atacaron la sangre, que atacaron los órganos, que nos destruyeron. Señor, pedimos perdón por los pecados de nuestros antepasados que les trajeron consecuencias con estas enfermedades. Y nos desatamos, Señor, y nos desligamos en el nombre de Jesús. Señor, con todo aquello que trajo ruina, pobreza, escasez, miseria, Señor, que se llevó nuestros recursos, finanzas, la ruina que atacó la casa de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros antepasados. Señor, esas desgracias económicas, financieras, Señor, esas maldiciones sobre las finanzas, Señor, renunciamos, nos desatamos, nos desligamos, aún si hicimos pacto con las tinieblas para prosperar, nos desatamos, confesamos que únicamente Jehová, en el nombre de Jesús, nos da poder para hacer las riquezas. Señor, los enojos, las iras, la violencia verbal, física, emocional, que imperó en muchos de nuestros antepasados. Señor, esos odios mortales, esos deseos de venganza, de dañar a otros, cueste lo que cueste. Señor, pedimos perdón por esos pecados de nuestros antepasados y nos desatamos nosotros también, Señor, de todo odio, de todo resentimiento, de toda venganza. Señor, ahora pedimos perdón por lo que tú llamas, Señor Jesús, palabras ociosas, palabras que se hablan sin pensarlas, sin razonar y entender el alcance que ellas tienen. Señor, perdónanos por estas palabras. Perdona también por esas palabras que hablaron nuestros padres, nuestros abuelos, muchas veces de nosotros, maldiciéndonos, menospreciándonos, diciendo de nosotros que no éramos dignos, que no íbamos a prosperar. Señor, esas maldiciones que se han echado, vas a ver, vas a quedar embarazada, vas a ver, te va a dejar, vas a ver, se va a ir con otra. Señor, perdona esas palabras que hablaron a veces nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y trajeron el divorcio, el abandono, la separación en las familias de nuestros antepasados y que atacó a nuestras propias familias y ahora está queriendo atacar la nuestra, pero nos desatamos y desatamos a nuestros hijos y a los nietos que vendrán y a los bisnietos y a las tataranietas y tataranietos y a los que vengan, Señor. Los desatamos de todas esas maldiciones. Señor, de todo aquello que ha venido generacionalmente, no lo queremos, lo resistimos. Te pedimos, Señor, que hagas barrera, que hagas vallado, que quemes, que destruyes, que desmenuces todo lo que hay, todos los homicidios, todas las muertes, todos los abortos, todos los dineros dados para abortos, todas las aprobaciones de abortos, de decir, bueno, en este caso está bien, en otro está bien. Perdónanos, Señor, esas palabras que hemos hablado en el nombre de Jesús. Desato, Señor, las mentes, los corazones, Señor, de esos pensamientos negativos, de esos pensamientos de derrota, de fracaso, de ese llamar con nuestros dichos, con nuestras palabras, y llamar a la ruina, llamar a la pobreza, llamar a la necesidad, llamar a la escasez. Aún esas confesiones, yo sé que voy a morir de esto, yo sé que voy a morir del otro, me desato, me desligo. Aún esas conversaciones de decir, no, mi esposo tiene algo malo, yo sé que mi esposa tiene algo malo, yo sé que es algo malo. Desatate en el nombre de Jesús y comenzá a declarar,
esa enfermedad que ahora está, esa dolencia que ahora está, será para dar testimonio de un Dios que tiene poder, de un Dios que sana, de un Dios que liberta, de un Dios que rompe cadenas. Señor, si alguna vez hablamos mal de un siervo, de una sierva, de un ministro, de una congregación, de una iglesia, si sentimos celos, envidias, bronca, si echamos maldiciones, ahora, Señor, pedimos perdón. Pedimos perdón por las palabras que hablaron nuestros padres, quizás contra algún pastor, contra alguna pastora, o los abuelos que han criticado, que han maldecido a la iglesia, que han maldecido denominaciones y siervos. Pedimos perdón en el nombre de Jesús, por ellos y por nosotros. Y nos desatamos y nos desligamos. Y Señor, toda mentira que ha entrado en nuestras mentes, todo preconcepto, Señor, que se ha metido en nuestros corazones, toda fortaleza, todo argumento, toda altivez que en nosotros se levanta contra el conocimiento de la verdad de Dios, contra la palabra de Dios, ahora, Señor, pedimos perdón por no aceptar tu palabra, por contender contigo, diciendo, pero ahora no es así, pero ahora no es para este tiempo. Señor, perdónanos. Perdónanos por la liviandad con que tomamos tu palabra, con que tomamos tu nombre. Perdónanos, Señor, la tibieza en congregarnos, en servirte, en buscarte, en honrarte. Perdónanos, Señor, por nuestra insensibilidad, por nuestra frialdad espiritual. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de reverencia y de temor a tu obra, a tu iglesia, a tu palabra, a tu voluntad. Y Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, a no ser respondones, criticones, a no querer cambiar la verdad de Dios por las doctrinas del hombre. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor. Y Señor, perdónanos por el pecado de incredulidad, nuestro pecado de incredulidad en Cristo, por el pecado de incredulidad de nuestros padres, de nuestros abuelos y bisabuelos, cuando se les habló la palabra, aún a aquellos que han sido cristianos y no han creído cuando tú les has hablado y no han creído a tu palabra, Señor. Pedimos perdón por el pecado de la incredulidad, el pecado que nos ha arrastrado, que ha venido sobre nosotros y siempre estamos dudando, siempre estamos pensando que no lo harás. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ser como las ondas del mar, de doble ánimo, Señor. Hemos tenido parientes de doble ánimo, pero nosotros renunciamos a ser cristianos de doble ánimo. Un alma, un corazón, un espíritu contigo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a aquellos que están a través de las redes, Señor, a que sean libres, a que se rompan las cadenas, las ligaduras, Señor, con el pecado, con la enfermedad, con los recuerdos. Señor, sana los recuerdos. Sana, Señor, las emociones. Creemos, Señor, que tú sanas nuestras emociones. Esa tristeza se va, ese dolor se va, esa amargura se va. Ese estar siempre enojado, enojada, peleón, peleona, siempre discutiendo, siempre contendiendo. Que ese espíritu de contienda, de enojo, de gritería, de desafío, no lo queremos. Si estuvo en nuestra familia, no lo queremos en nosotros, no lo queremos en nuestros hijos, ni en nuestros nietos, ni bisnietos, ni tataranietos. Queremos, Señor, solo lo que viene de ti. Y si hemos hablado, Señor, mal
contra esta iglesia, contra la roca eterna, si hemos criticado la roca o a alguien que está acá sirviendo, si nos hemos quejado de la predicación o de las luces o de la música o de los músicos, de los colaboradores, del sonido, de lo que sea, perdónanos, Señor. Perdónanos por criticar, perdónanos por quejarnos, perdónanos, Señor, por prestar oído a los quejosos, a los criticones, a los murmuradores. Perdónanos, Señor, porque a veces se nos pega la lepra de otros. Renunciamos a esa lepra en el nombre de Jesús. Y renunciamos a todas esas enfermedades que se manifiestan en la piel, distintas enfermedades de la piel, que son como esa lepra que venía sobre aquellos que pecaban, sobre aquellos que murmuraban, sobre aquellos que buscaban lo que no era de Dios. Oh, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Haz misericordia, Señor. Rompe cadenas, rompe ligaduras, rompe ataduras en esta tarde. Señor, que las cadenas caigan, que los yugos se pudran y que las almas que están aquí, que las almas que están en el vivo y que las almas que estén en el diferido sean libres por tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén y amén. Damos un buen aplauso al Señor, iglesia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, y Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti la paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tenga una semana más que bendecida. Y si recuerda algo, ahí nomás, en el momento que recuerda, se desata, se desliga, pide perdón, renuncia y sigue avanzando en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga ricamente.